Bienvenidos hermanos y amigos al canal Cadete de Paz. En esta oportunidad vamos a compartir un tema muy importante que ha sido muy discutido, analizado y que también tiene cierto aire de misterio. Estamos hablando de los primeros cristianos. Y el título de la meditación precisamente es La fe de los primeros cristianos, basados en el libro de Hechos, capítulo 2, desde el 1 al 47. En más de alguna oportunidad usted habrá escuchado el tema. ¿Qué hacía o qué hizo que los primeros cristianos fueran tan relevantes y determinantes en el inicio de este Nuevo Testamento, de este nuevo pacto? Quiero recordarle que Jesucristo vino a cumplir el primer pacto basado en la ley judía y que una vez pagado el precio de ese pacto, nacía un nuevo pacto llamado Nuevo Testamento, que tiene inicio precisamente con la resurrección de Cristo. Así entró en vigencia el Nuevo Testamento, ya no basado en la ley, sino en el amor de Dios y la fe en Jesucristo. Eso es, en síntesis, el nuevo pacto. Y los primeros cristianos, que fueron testigos oculares, llevaron a efecto el desarrollo de esta naciente comunidad cristiana. Y hoy quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones e invitarles para que se queden hasta el final del video, porque se sorprenderán de la conclusión final y de las oportunidades y esclarecimiento de por qué estos primeros cristianos llevaron a efecto esta tarea, esta labor. Para nadie es un secreto que los primeros cristianos liderados por los apóstoles nos muestran una iglesia cristiana muy diferente de la actual iglesia cristiana. Pareciera que los primeros cristianos eran hombres de fe, valientes, consolidados, decididos, y que esos 3 años aproximadamente de instrucción junto a Jesucristo, los apóstoles y los seguidores pudieron reconocer que aquella pequeña comunidad forjaría hombres y mujeres que serían la base de la doctrina cristiana, de este Nuevo Testamento, de este nuevo mundo, basado en el amor de Dios y la fe eterna. Paréntesis. ¿Por qué basado en el amor de Dios?
Porque todo, en esencia, se basa en el amor. Por amor, usted pidió a su novia que se casara. Por amor muchas cosas se han realizado, pero también por amor a Jesucristo, Dios le entregó la creación, los cielos y la tierra, por amor a su Hijo. Y por amor de Dios, usted y yo y todo aquel que cree en Jesucristo se constituye en hijo de Dios. Por lo tanto, la solidez del amor proviene de Dios, autor y creador del amor. ¿Y por qué la fe eterna? Porque el que puso la vida por delante y garantizará la vida eterna será Jesucristo. Él con voz de mando, llamará a todos los que han partido para que vuelvan a la vida. Y usted me dice, ¿seguro? Bueno, ya dejó la experiencia. Fue el mismo llamado que le hizo a Lázaro al levantarlo de la tumba después de estar 4 o más días fallecido. Entonces, bajo ese panorama, los primeros cristianos ya recordaban lo que significaba la nación. ¿Por qué digo esto? Porque el tiempo pasa. Y así como pasa, el último día que compartieron con Jesús los apóstoles, sus seguidores, fue en el ascenso en el monte de los olivos. La última vez que lo vieron. Fue ahí donde se preguntaron, ¿y ahora qué haremos? ¿Cómo será conducir y desarrollar una naciente comunidad de fe? Tenemos que entender, por un lado, que Jesús no dejó un esquema ni un plan a seguir. Y esto muy significativo, puesto que marca la diferencia entre una organización humana y una comunidad cristiana. Porque la primera se sustenta en la planificación y el desarrollo de hombres. Mientras tanto, la comunidad cristiana se sustenta en la guía del Espíritu Santo. Cualquier comunidad, cualquier misión, cualquier iglesia está sustentada y respaldada por el Espíritu Santo. Esto marca la diferencia. ¿Por qué Jesús no dejó un plan y un esquema a seguir en la iglesia? Porque la guía del Espíritu Santo sería predominante.
estando solos, sin la presencia de Jesús, pareciera que se vería venir el caos, pero no fue así, porque el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés y ordenó todas las cosas de una manera sobrenatural. Todos pueden leer el capítulo 2 y darse cuenta las, eh, las cosas sobrenaturales que ocurrieron ahí. Pero lo que el Señor dejó como enseñanza básica a lo largo de su periodo fueron dos cosas fundamentales, en las cuales Él trabajó y demostró. Estamos hablando de la doctrina y la misión. Estos fundamentos son parte de una misión de una iglesia. Las dos están ligadas. No solo funciona una o funciona la otra. No. Cualquiera de las dos que falte no funciona. No se desarrolla. Perece. Entre estos dos desafíos se mueve la iglesia cristiana. Se dice que una iglesia que a lo largo de 20 o 30 años solo ha sido fiel a la doctrina es que se ha desconectado de la misión. Con el tiempo desaparece. Con el tiempo ya no está. Y se ha sabido de instalaciones, hablemos de instalaciones, sobre todo en Europa, de iglesias que se han vendido sus instalaciones y han sido compradas para museos o para discotecas. Así de simple. Por lo tanto, la enseñanza de Jesús fue categórica. La doctrina y la misión. Y Él la dejó mandatada. ¿Sabe lo que significa eso? Mandato es orden. No que es posibilidad, alternativa. No. Así se debe hacer. Y es precisamente en ese concepto que en estos principios el apóstol Pedro recibe instrucciones del propio Jesús para decirle en el capítulo 21 del libro de Juan, versículos 15 al 17, Pedro, apacienta mis ovejas. Le vuelve a insistir, luego de un rato, Pedro, apacienta mis ovejas. Sí, Señor. Y una tercera vez, Pedro apacienta mis ovejas. ¿Por qué tanta insistencia? Porque él ya sabía que tenía que partir y que por lo tanto apacentar era una manera simbólica de decirle: encárgate, preocúpate de enseñar, de cuidar y de proteger a esta pequeña comunidad. Por lo tanto, ya hay una figura responsable, el apóstol Pedro. Pero como
pensando en que ya Jesús no estaba, se podía complicar las cosas. Es que también le dice en el mismo libro de Juan, capítulo 14, 26, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. O sea que ya no estarían solos. Y es por eso que el Espíritu Santo irrumpe, llega, aparece en el día de Pentecostés. En ese contexto, en esa situación, es que los primeros cristianos se preguntaron: ¿y ahora qué haremos? ¿Quién tomará la guía de esta comunidad? Por supuesto que lo que leemos en el capítulo 2 nos asombra, porque ellos supieron entender que si no había un plan, ni había un esquema dejado por Jesús, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Recordar las enseñanzas de Jesús. Y eso es como evaluar el conocimiento empírico, es decir, la experiencia propia que compartieron con Jesús durante esos 3 años. Y en el mismo libro de Juan leemos en el capítulo 7, del 6 al 18, donde les dice que mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Jesús reconoce que no es su doctrina, pero que le pertenece al Padre. Y el Padre y Él son uno solo. Por lo tanto, había una doctrina que desarrollar, que se enseñaría, que se desarrollaría. Pero también les dijo algo muy importante en el capítulo 2 del libro de los Hechos, entre el 38 y el 42 versículos, que la salvación viene por el arrepentimiento y el perdón de pecados. Literalmente dice: el arrepentimiento perdona pecados y el Espíritu Santo se recibe en el bautismo, en el nombre de Jesús. Fíjese que claro: arrepentimiento por perdón de pecados y bautismo para recibir al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. La doctrina de la fe está basada en el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros hiciéramos un resumen y una síntesis de esta expresión, diríamos que la doctrina es un conjunto de enseñanzas y principios fundamentales para la salvación y perfección espiritual. Entre ellos, el amor de Dios y la fe en Jesucristo. Mire la importancia de la doctrina. ¿Cómo se va estructurando la responsabilidad en una persona? ¿Cómo se va fortaleciendo en que no estarás solos, porque el Espíritu Santo guiará? Y tercero, ¿cómo? ¿Eh? ¿Cómo Jesús indica que este Espíritu nos guiará y nos enseñará las cosas? ¿Y cómo
el pecador arrepentido recibirá el Espíritu Santo por el bautismo en el nombre de Jesús. Algo tan simple, algo tan básico, pero profundamente espiritual. Dentro, dentro de la doctrina hay varias reglas, varios principios de formación para el creyente. Entre ellos, el desarrollo espiritual a través de la oración. La oración cumple varios papeles fundamentales y podría clasificarse inclusive dentro de varios niveles. El creyente recién nacido vela y clama a Dios por sus necesidades, por su familia, por su trabajo, por su seguridad, en fin, necesidades. Pero también está la oración intercesora, en la cual nosotros dejamos a un lado las necesidades para solicitar la misericordia de Dios en sanar a terceros, en cuidar a terceros. Ese es un paso superior. Pero también hay otro nivel en que se establece una guerra espiritual, donde sabemos que la palabra describe que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, no es entre hombres, sino contra huestes celestiales de maldad, que trabajan en nuestra mente, fundamentalmente. Contra ellos el cristiano se debe preparar y debe tener un nivel de madurez para discernir esto. Los años dejan esta experiencia. También dice que hay una oración profética. Y aquella oración profética es aquella que desarrollaron principalmente los profetas. Y dentro de ellas las encontramos en el libro de los Salmos. Los Salmos originalmente tenía otro nombre. No era el libro de los Salmos. Era el libro de las oraciones cantadas, que después derivó en el libro de los Salmos. Y estas oraciones, cada vez que han sido requeridas por nosotros, Jehová es mi pastor, Salmo 23, Salmo 121, llevaré mis ojos a los cielos. Tantos otros salmos de apoyo que especialmente el rey y profeta David desarrolló para reforzar nuestro espíritu delante de Dios. Y por último está la oración de autoridad, de poder, esa que nos hace falta tanto en estos días, donde hay tremenda necesidad, donde el ateísmo ha crecido, donde las enfermedades mortales se han desarrollado más que nunca. Las oraciones de autoridad revelan el poder supremo de Dios. Con esa autoridad, el apóstol Pedro le dijo a una persona coja, que no tenía oro ni plata, pero que lo que tenía era el poder de Dios,
levántate y camina, y camina. Desarrolló su pie nuevamente. Esa es una oración que si cada uno de nosotros nos propusiéramos para que Dios manifieste su poder, muchos hospitales, muchos doctores se les taparía la boca, porque el poder de Dios no ha desaparecido, está vigente, está latente. Por lo tanto, es una convicción y una promesa de Dios, y una promesa, porque los milagros existen, no son del pasado, son del presente. Y hay otro punto para finalizar el concepto de, de la doctrina, es la comunión de los unos con los otros. Y esto es lo que yo quería compartirles en forma especial. ¿Qué tuvieron los primeros cristianos para decidirse entregar y vender sus propiedades, entregarlas a la comunidad, venderlas, compartir con ellos las cosas, vivir juntos, tener reuniones juntos en sus casas, orar en sus casas? ¿Qué hizo esa tremenda decisión? Y buscándole alguna explicación, sinceramente, no encuentro otra explicación que ellos llegaron a entender y comprender que las cosas materiales son superfluas, son superfluas, es decir, pasajeras, pasajeras. Porque usted no se llevará a la tumba ni su casa, ni su auto, ni sus propiedades y menos su dinero. Ellos decidieron disponerlo a la iglesia. Usted me dirá, pero eso es una locura. Y lo es todavía una locura. Hay cosas que al hombre le parecen locura, dice la palabra de Dios. Pero una cosa le aseguro, aquella decisión de aquellos hombres, aquellas mujeres, tendrán su recompensa, tendrán su recompensa. ¿Sabe Dios de qué manera? Yo no lo sé, pero tendrán su recompensa. Hoy en día hay hombres que tienen ese nivel de generosidad. No sé si se han despojado de todo para ofrendar, pero hay una comunidad en la cual se inició sus instalaciones con todo el dinero donado, donado. El Señor solo sabe cuán bendecido será, cuán bendecido será. Para terminar, el punto más importante para mí es
la misión. La doctrina hacia el interior de la iglesia y la misión hacia el exterior de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la misión nosotros tenemos libre albedrío. El Espíritu Santo guía, ir y predicar está mandatado en Mateo 28. En Hechos capítulo 1, versículo 8, está mandatado. En Mateo dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos, capítulo 1, 8, dice, y el Evangelio será predicado en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, el campo es amplio. El campo está disponible para toda comunidad. Solo que para dar resultados está basado en usted, está basado en mí, porque cada uno de nosotros recibió dones. Cada uno de nosotros está capacitado para desarrollar sus dones y hacer la obra evangelística. Mire, hay algunas iglesias o comunidades que piensan que por ser pequeñas o muy grandes, no cuentan con recursos ni cuentan con hermanos para tales o cuales son. Déjeme decirle lo siguiente, no se trata de eso. Y le voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Por qué? Porque en cada comunidad están los dones que se necesitan, están los dones que hacen falta para cada comunidad. Usted no se puede comparar con otras iglesias, con otras misiones. No. El liderazgo y los encargados se deben preocupar de los dones que tiene disponible. Y a tal efecto y consecuencia es que el Espíritu nos da a entender que, por ejemplo, una comunidad pequeña sería más carente que una comunidad mayor, más grande. No es así, porque cada comunidad tiene dones diferentes. Hay un ejemplo muy gráfico para esto. En su comunidad, por ejemplo, alguien estudió, alguno de los jóvenes o alguno de los adultos estudió astronomía para llegar alguna vez a esos famosos telescopios que tenemos en el sur de Chile, en el norte de Chile. Tal vez en alguna comunidad puede que sí, pero en la mayoría de las veces no. Y si es no, ¿por qué no? Porque en esa comunidad no es necesario. Si hubiera alguien con ese don, tenga la certeza que Dios lo perfeccionaría para que evangelizara en su nivel de influencia. Aquí no se trata
de que cada comunidad y cada iglesia necesite un Billy Graham. No, no se trata de eso. Se trata de entender los dones locales que tiene esa iglesia, porque esos son los que necesitan para cumplir la misión. Y eso es lo importante. Los primeros cristianos supieron entender y comprender perfectamente eso, perfectamente eso. Y de esta manera quiero dejarles la invitación para que su comunidad acepte el desafío fundamental en saber aplicar la doctrina hacia adentro y saber explicar la misión al exterior. Dios bendiga.